líderes y lideresas que nos acompañan hoy. Buenas tardes a la audiencia de Canal Café, la televisión más humana. En estos momentos nos encontramos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, en donde se lleva a cabo la rendición de cuentas de la Bogotá humana por la dignidad de las víctimas. En esta ceremonia, la doctora Ana Teresa Bernal entregará a los colombianos y al país la gestión que se ha hecho durante estos 2 años. Recordemos que la gestión de la doctora Ana Teresa Bernal ha sido calificada como un 98% positiva en la implementación de la ley de víctimas a nivel nacional. Ha sido una de las ciudades que se ha empoderado en darle los derechos a las víctimas que llegan a Bogotá, que actualmente oscila entre 519.647 víctimas residentes en la ciudad de Bogotá. De esas 519.000 hay 469.175 en situación de desplazamiento. Los dejo con el acto protocolario y las palabras subsiguientes de cada uno de los intervinientes de la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas en Bogotá. Incluyó en su plan de desarrollo 2 programas dirigidos a ellas. Primero, Bogotá por la dignidad de las víctimas. Dentro del eje número 1, una ciudad que supera la segregación y la discriminación. 2, Bogotá ciudad de memoria, paz y reconciliación. Dentro del eje 3, una Bogotá que defiende y fortalece lo público. Los invito ahora a la presentación del video institucional de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Y les pido de igual forma a las personas que están aún de pie en la parte superior del auditorio que tomen asiento, por favor. Bogotá es la primera ciudad del país en crear una alta consejería para los derechos de las víctimas, con el objetivo de construir e implementar una política pública para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esto como parte de una política de gobierno participativa e incluyente, como lo es la Bogotá Humana. Con un presupuesto específico para la atención a las víctimas del conflicto armado interno, la Bogotá Humana cuenta para el cuatrienio con 1.5 billones de pesos. Dentro del marco de una estrategia de mejoramiento de las condiciones para la asistencia, atención y reparación integral, se crean los centros Dignificar, los cuales retomaron las buenas prácticas de los CAVID y las UAO que obedecían a proyectos de anteriores administraciones bajo la legislación contemplada para la población desplazada. Los centros Dignificar concentran la oferta nacional y distrital en un mismo espacio físico, para que las víctimas no se vean obligadas a desplazarse a diferentes puntos de la ciudad en la búsqueda del restablecimiento de sus derechos y en aras de la garantía y goce efectivo de los mismos a la verdad, la justicia y la reparación integral. En la actualidad, el Distrito Capital, en cabeza de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, cuenta con 6 centros Dignificar en las localidades con mayor concentración de población víctima en el Distrito Capital: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Chapinero, Suba y 2 puntos de atención en Terminal de Transporte y Mártires. Centros en los cuales un equipo interdisciplinario de profesionales atiende en promedio diariamente a 300 personas por cada centro. 170.423 servicios han sido prestados a la población víctima desde la creación de los centros Dignificar, en una oferta relacionada con retornos y reubicaciones, alimentación y alojamiento, atención psicosocial, asistencia jurídica y representación legal, acompañamiento sociolaboral, promoción social comunitaria, acceso a salud, educación y auxilio funerario, entre otros, llegando así a 113.960 personas y 67.427 familias. Por primera vez en el país existe una estrategia para la representación legal y jurídica de la población víctima, con 35 abogados para su servicio. Asimismo, ahora existen procesos de caracterización socioproductiva y orientación ocupacional
para acceso a empleo de manera adecuada y justa al perfil de la población víctima, así como alianzas público-privadas para tal fin. En retornos y reubicaciones se ha acompañado y articulado acciones para el retorno de 1.022 familias a sus territorios de origen, con una inversión dentro y fuera de Bogotá, a través de la aplicación de subsidios de vivienda, kits de vivienda saludable, kits de herramientas, financiación de proyectos productivos y seguridad alimentaria. Hoy Bogotá cuenta con un plan de acción específico para la asistencia, atención y reparación integral. La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación seguirá trabajando por la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno y por el restablecimiento de sus derechos. Con la creación por primera vez en el país de una Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, se dio un primer gran paso, como muestra de la voluntad política de la Bogotá humana con la población víctima del conflicto armado interno. Recibamos a continuación a su líder, una mujer que por más de 20 años ha trabajado por la construcción de la paz en el país y por el restablecimiento de los derechos de las víctimas. A continuación, recibamos con un caluroso saludo y un aplauso a la doctora Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas y la Reconciliación. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a todas por estar aquí. En primerísimo lugar, a las víctimas y a las organizaciones de víctimas que nos están acompañando esta tarde. A la doctora Ángela María Robledo por destacarse en este acompañamiento y en esta búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, a los representantes de las distintas entidades que hacen esfuerzos para que en Colombia pueda salir adelante una ley de víctimas, a los asesores de los concejales de Bogotá que también se encuentran presentes y al equipo de trabajo de la Alta Consejería y un saludo muy especial también a nuestras secretarias con quienes hemos trabajado este tema, la doctora María Mercedes Maldonado y la doctora Marta Sánchez, que han tenido también dentro de sus prioridades, en sus programas y en sus proyectos, el tema de víctimas. Yo voy a hacer una presentación de repaso de lo que ha significado el esfuerzo en Bogotá para asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado. Empiezo por decirles que una decisión del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que toma antes incluso de posesionarse como alcalde, es la de volver el tema de las víctimas un tema prioritario en la ciudad de Bogotá. Y por eso la decisión de crear la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, como una instancia adscrita a su despacho para tener conocimiento directo de la situación de las víctimas y la necesidad de poder trabajar por su reparación. De manera que los decretos 059 de 2012 y 286 le dan origen a esta Alta Consejería que ha tenido como una de sus principales tareas coordinar y articular el tema a nivel del Distrito Capital, pero también trabajar porque haya una coordinación con el Gobierno Nacional en los diferentes temas. Ya mencionaba en la presentación nuestra moderadora, maestra de ceremonias, la cifra que hay en Colombia de víctimas de 6.680.249 personas. Bogotá, de ese número, tiene en la capital 519.647 víctimas según el último dato que nos da la Unidad Nacional de Víctimas.
Y de esas 519.647, 469.175 son personas en condición de desplazamiento. Les damos un saludo a todas las víctimas que están llegando a este salón y que han hecho un esfuerzo para estar en esta rendición de cuentas. Un saludo muy especial. De esas 469.175, Bogotá se ha estado ocupando y hemos podido constatar de dónde provienen la mayoría de las víctimas que se encuentran en nuestra ciudad. Como lo pueden ver ustedes en la pantalla, Tolima, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Caquetá, Santander, y últimamente el registro se incrementa con personas provenientes del Pacífico colombiano, de allí donde la violencia se ha incrementado y las prácticas oprobiosas como el descuartizamiento, el homicidio, la violencia sexual se ensañan contra poblaciones enteras. Quiero decirles un saludo también muy especial a nuestro secretario de Integración Social, también un líder abanderado por los derechos de las víctimas. Quiero decirles cómo Bogotá se ha interesado en para la asistencia, la atención y la reparación a las víctimas en un 42.6%. Pasamos comparativamente, por ejemplo, lo tenemos ahí, del año 2009 de 170.044 millones al año 2014 con un presupuesto de 314.206 millones. Eso demuestra la clara voluntad que ha tenido la Bogotá humana para poder cumplir con sus responsabilidades y más allá de sus propias responsabilidades. En los temas de asistencia y atención, hemos construido una ruta de asistencia y atención que se expresa concretamente en los centros Dignificar. Yo invito, me gustaría mucho que pudieran conocer los centros de atención, en donde lo que hemos querido es concentrar la oferta del Estado para que las víctimas no tengan que ir de una a otra oficina por toda la ciudad sin tener recursos para movilizarse, puedan ser atendidas en hábitat, en los temas de vivienda, en los temas de salud, en los temas de educación, en las ayudas humanitarias, en la atención psicológica. Esos son los objetivos principales de tener centros de atención que concentren la oferta del Estado y que puedan tener una atención digna. No voy a hablar de los cuellos de botella y las dificultades ahorita, sino al final, porque también los centros de atención tienen dificultades y ustedes más que nadie las conocen. El promedio mensual de atención a personas en los centros es de 3.738 personas. Tenemos también en albergues 2.130 personas y 4.016 hogares beneficiados con ayuda para arrendamientos. Ustedes podrán ver el cuadro siguiente, el avance en asistencia y atención en los centros. Hemos tenido 170.423 servicios prestados en los diferentes temas de salud, de educación, de ayuda humanitaria. Y hemos atendido 113.900 personas, 67.427 hogares. Quiero mostrar los avances en reparación integral. Lo primero, decirles que una de las decisiones que tomó el alcalde Gustavo Petro fue crear el programa
de asistencia y representación legal de las víctimas en la ciudad de Bogotá. Iniciativa que al principio encontró tropiezos, deliberación y hasta resistencia, incluso al mismo interior. Pero esta iniciativa, que lo que ha buscado es ir más allá de la asistencia humanitaria, y lo que pretende y lo que busca es el acceso real y efectivo de las víctimas a sus derechos, empieza a tener resultados. Hemos logrado el acompañamiento legal a 2.029 familias para la reparación integral. Hemos logrado el desacuartelamiento de muchos jóvenes que han sido llevados a prestar servicio militar, a los cuales no se les tuvo la consideración de que siendo víctimas no están obligados a ello. Nuestros abogados los han sacado de los cuarteles. Hemos logrado la aceptación y el reconocimiento de tutelas en los temas de restitución de tierras. Hemos logrado también el reconocimiento la exoneración de pagos de deudas a las víctimas en muchos casos que se presentan y que no pueden acceder a sus derechos porque tienen deudas todavía pendientes y no se reconoce su condición de víctima. Igual pagos de reparación administrativa de mucho tiempo pendientes. 1.117 personas en desplazamiento forzado han sido acompañadas por la Alta Consejería. Dentro de estas está la comunidad en Vera Chamí y en Vera Catío, que retornaron a sus territorios en Risaralda y en el Chocó, y a las cuales también Bogotá, a través de la Secretaría de Hábitat, las acompañó con el subsidio de vivienda y las estamos acompañando con proyectos productivos para ayudar en la estabilización económica. Hemos seleccionado un grupo de víctimas que en Bogotá, dada su condición de luchadores y defensores de derechos humanos, fueron revictimizados. Entre ellos, las mujeres del auto 092, que ustedes conocen y saben que después de haberse organizado en la defensa de sus derechos, han sido amenazadas, han sido agredidas física y emocionalmente, y por eso consideramos que es un sujeto de reparación colectiva. Igual el reconocimiento a la Unión Patriótica Capítulo Bogotá, porque consideramos que la Unión Patriótica, una organización política, legal, valerosa, que fue exterminada a nivel nacional y que en Bogotá sufrió grandes daños, merece todo el apoyo de la administración distrital. Y por eso quiero un saludo muy especial a su presidente, que se encuentra con nosotros, el señor Omar Calderón. También el reconocimiento de las mujeres de las comunidades negras que han llegado a Bogotá, organizadas que también han sido revictimizadas, como las mujeres de Afromopaz, reconocidas también por nosotros como un sujeto de reparación colectiva. A la UPZ, el porvenir de la localidad de Bosa, que ha sido victimizada por distintos grupos, en donde los jóvenes han sufrido la cooptación ilegal, en donde muchas mamás sufren justamente por esa amenaza latente y permanente que sufren los jóvenes en la ciudad cuando grupos armados ilegales en el marco del conflicto se llevan a sus muchachos, se los llevan y los vinculan a la guerra. Y estamos trabajando con diferentes organizaciones en procesos de retorno y reubicación, como la organización Asobica, a quien consideramos una organización que lucha por el retorno y que lucha
por el reconocimiento de sus derechos. En materia de memoria, paz y reconciliación, nos encontramos aquí, en el Centro de Memoria Histórica. Este Centro de Memoria Histórica, que ha sido construido con un gran esfuerzo y con una vocación por la verdad desde las víctimas, hoy acoge a cientos y cientos de víctimas que se reúnen a diario aquí para contar su historia, para construir una memoria, para que Bogotá aporte a la construcción de memoria. Esa inauguración del Centro de Memoria la realizamos el 6 de diciembre del 2012 y su dotación y todo lo que se ha necesitado para irla completando se ha desarrollado en el año 2013 y en este año. Y en eso ha jugado un papel muy importante Camilo González Pozo y todo el equipo de este Centro de Memoria. Las metas, muchas de estas metas se han sobrepasado de manera muy significativa. Por ejemplo, se han hecho 45.000 registros y aportes al Memorial por la Vida, 18.000 libros y piezas especiales de multimedia publicados para las bibliotecas de la memoria, entregados a 80 bibliotecas y a gestores de memoria, 12 libros y 3 multimedias. Bogotá también se ha distinguido por hacer acciones de movilización ciudadana muy importantes en la construcción de la paz. 2 grandes movilizaciones, el 9 de abril del 2012 y el 9 de abril del 2013. La movilización del año pasado, que justamente salió, entre otros puntos, del Centro de Memoria y que logró 1 millón de personas en la calle clamando por la paz y la democracia en Colombia y en la ciudad. Muchas otras acciones simbólicas y de participación de las víctimas. En participación se ha trabajado en cabildos, en las distintas localidades, con participación de 902 víctimas. Se han conformado 28 organizaciones en diferentes localidades. Apoyamos, acompañamos la elección de representantes de mesas transitorias, tanto la mesa de los afros como la mesa de los indígenas, y también la mesa distrital de participación ya conformada, que va a tener una acción hasta el año entrante, 2015. Apoyamos la participación en ese sentido. La mesa distrital de participación de las víctimas cuenta hoy con oficinas, cuenta hoy con apoyo en transportes, cuenta con apoyo para la realización de sus reuniones. En el tema de estabilización económica, que es un tema muy importante para la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas, quiero contarles que el alcalde Petro aprobó para el año 2014 un presupuesto de 12.000 millones de pesos. Y en ese sentido, quiero decirle a las víctimas que ustedes, como en todos los demás temas, tienen el derecho y el deber de hacer control como víctimas para que estos recursos efectivamente puedan tener resultados concretos, eficientes para el emprendimiento, para la empleabilidad. La Alta Consejería perfiló para orientación ocupacional 7.551 personas que ya tenemos caracterizadas para esa ocupación, para proyectos productivos o para empleabilidad, y que fueron remitidos a oferta laboral 4.125 personas.
390 jóvenes víctimas fueron vinculados al programa de Misión Bogotá y 1.320 víctimas fueron beneficiadas con entrega de insumo, capital semilla y participación en ferias y ruedas de negocio. En cuanto a prevención y protección, hemos trabajado articuladamente con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, aquí presente su director. Hemos trabajado en 12 planes de prevención y protección en 12 localidades de Bogotá. Hoy trabajamos muy articuladamente a los 75 barrios que se identificaron como los barrios de mayor situación de problemas de seguridad, pero la idea y el compromiso del alcalde Petro fue una intervención social en primer lugar para poder acompañar a estas comunidades en sus temas de vivienda, de salud, de educación, tratando de que con mayores posibilidades y con mayores alternativas para la población será posible garantizar una mejor seguridad. Esperamos que eso continúe, que esa visión y que esa concepción de la seguridad se mantenga. Primero, los derechos sociales y económicos de las comunidades para que puedan lograr una mayor seguridad y protección. Hemos acompañado 124 núcleos familiares, 492 víctimas en temas concretos de prevención y protección de sus derechos. 54 lideresas defensoras de derechos humanos, y quisiera mencionar también la importancia con la Secretaría de la Mujer de la creación de una casa refugio de protección para mujeres que han sido amenazadas y presentan riesgos. En salud, todas las víctimas que llegan a la ciudad de Bogotá tienen derecho a la salud. Una vez hagan el trámite de traslado de la EPS en la que se encuentran, Bogotá está atento y orienta a las víctimas en ese sentido. 100% de las solicitudes del servicio de salud se atendieron. Igual, 454 víctimas indígenas de las familias en Vera Catillo y en Vera Chamí recibieron asistencia de atención en salud. 13 organizaciones comunitarias han sido fortalecidas en territorio con procesos de empoderamiento del derecho a la salud y 284 víctimas participaron en servicios de salud colectivos. Quiero decirles, por ejemplo, se está implementando con algunas organizaciones afro, los quilombos, como en el caso de Bosa, en el caso de Suba, que son medicina ancestral. En relación con educación, 390 orientadores escolares han recibido formación y asesoría en 243 colegios sobre apoyo psicosocial a estudiantes víctimas del conflicto armado. Y en este tema psicosocial quiero también decirles que el equipo de psicólogas y psicólogos de la Alta Consejería, con la Secretaría de Educación, hemos trabajado intensamente el modelo de atención psicosocial que ya se empieza a implementar. 26.884 estudiantes víctimas son matriculados en el 2013. 100% recibió garantías de servicios en transporte escolar. El 70% de la población víctima en el 2013 se incluyó en el proyecto de alimentación escolar. La Secretaría de Integración Social, aquí tenemos al secretario, ha trabajado intensamente el tema de víctimas. 14.846 personas en situación de desplazamiento han sido atendidas por la Secretaría de Integración Social en el 2013. 1.065 niños, niñas y adolescentes son acogidos en los centros en las casas de memoria y lúdica que se encuentran ubicadas en los centros dignificados. 1.047 niños y niñas
y adolescentes víctimas del conflicto recibieron asistencia de atención. 23 jardines infantiles con alto índice de recepción de niños y niñas se incorporaron a la propuesta pedagógica del proyecto Atrapasueños. 3.469 víctimas mayores de 60 años se han atendido en los centros de protección y se han beneficiado del subsidio económico de libre destinación en 2013, siendo 1.029 mujeres, un 56%. El 59% de adultos mayores son atendidos en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Uribia. De la Secretaría de Hábitat, nuestra secretaria dio un informe recientemente, tanto a las víctimas como a la población en general. También hizo un informe en el Consejo de Bogotá y hoy voy a resaltar algunas de las cifras que tenemos. El 57% de los subsidios de vivienda en especie son otorgados a la población víctima del conflicto armado. 6.500 subsidios adicionales generados para víctimas en el 2013. 4.080 cupos del programa de vivienda gratuita en terrenos aportados por la Bogotá Humana. 3.600 viviendas en el proyecto Campo Verde del programa VIPA a la espera de los subsidios nacionales a víctimas. 144 subsidios destinados al programa de retorno en Vera Chamí. En el tema de vivienda, yo quisiera hacer alguna reflexión y observaciones. En primer lugar, que la expectativa de Bogotá Humana en el plan de desarrollo quedó plasmada en 40.000 viviendas para las víctimas del conflicto armado. ¿De dónde nació la idea de esas 40.000? De un compromiso hecho por el Gobierno Nacional ante la Corte Constitucional en una audiencia de seguimiento a la sentencia T025, donde la ministra anterior a Germán Vargas Lleras prometió 40.000 subsidios de vivienda para Bogotá. Nosotros siempre hemos preguntado y lo seguimos preguntando, ¿dónde están los recursos para el cumplimiento de esos subsidios, de esos 40.000 subsidios de vivienda? No sé si la secretaria quiera, yo la invité para que ella pueda decir algo sobre el tema de vivienda, pero si quieren termino o quiere decir algo en este momento. Sé que en el tema de vivienda, una dificultad en relación con resolver de manera más inmediata como hubiéramos querido ya el acceso a una vivienda, pues tenía que ver o ha tenido que ver con que los proyectos obviamente tienen tiempos muy largos para la ejecución. Cuando nosotros empezamos a ejecutar el plan de desarrollo, no había suelo disponible para vivienda de interés prioritario y mucho menos para las víctimas. Hoy en día, los proyectos empezaron a construirse. Hicimos un recorrido con el grupo de mujeres del auto 092 porque hay muchas historias de que los proyectos no existen, de que se cambiaron, y recorrimos todos los proyectos y yo les decía a ellas, tienen que organizarse territorialmente según la cercanía donde hoy vivan a cada proyecto y hacerle el seguimiento para que no se detengan, para que avancen, pero hoy los pocos, porque fueron muy pocos en relación con el número de víctimas que viven en Bogotá, subsidios, cupos dentro del programa de vivienda gratuita se están construyendo y empiezan a ser entregados en octubre, noviembre de este año. Hay un proyecto en USME de 350 viviendas terminado
y el ministerio solo ha encontrado 66 hogares para esas viviendas. Ha sido muy difícil que elaboren los listados y realicen los sorteos. Es un proyecto en USME totalmente terminado, se llama USME 136. Los demás continuarán avanzando. Está iniciando el proyecto Campo Verde con 3.600 viviendas y mínimamente el 57% debería ser para víctimas, y el ministerio no ha dado ninguna respuesta de si va a asignar subsidios para víctimas o por lo menos hacer un programa de acceso al crédito, porque esto ya no es vivienda gratuita, y no hemos obtenido ninguna respuesta. Del programa de vivienda gratuita cogió los cupos de Bogotá y los distribuyó a otros municipios. Y hay una oferta adicional que está saliendo, empezando a construirse, de otras 10.000 viviendas, de las cuales por lo menos, de nuevo, 5.700 tendrían que ser para víctimas del conflicto, pero el ministerio guarda silencio sobre los subsidios para víctimas. Esta mañana el presidente Santos anunció un plan de choque para Bogotá, y en materia de subsidios para víctimas, de nuevo guardó silencio, como guarda silencio el ministro. Habló de otro tipo de hogares y otro tipo de subsidios, los de VIPA, pero nuevamente no evidenció que no está en sus prioridades el acceso de las víctimas al derecho a la vivienda. Es probable que nosotros no continuemos en el gobierno distrital, pero queda en manos de ustedes defender estos proyectos. Defender que no se los lleven a otra población. Defender el proyecto de Plaza de la Hoja en la carrera 30 con calle 19, donde ya ustedes pueden ir a ver que las obras ya se están haciendo, 450 viviendas para víctimas, y hoy el gerente de Metrovivienda me informó que ha tenido enormes dificultades con el ministerio para que firme la promesa de compraventa. Está el proyecto de San Victorino ya adjudicado, está el proyecto de Plaza de la Hoja en licencia de construcción, está el proyecto al lado de la portal de Transmilenio de las Américas, que se llama Las Margaritas. Ya pueden ir y ver las obras. Ustedes tienen que defender que esos proyectos no se vayan a desviar a esta población, y que toda esta oferta que va a ir saliendo después del esfuerzo que hicimos en este primer año y medio se cumpla con las 40.000 subsidios para víctimas del conflicto armado que ante la Corte Constitucional, en una audiencia de la sentencia T25, se comprometió la anterior ministra de Vivienda, y hoy en día solo han reconocido a hoy 4.300 subsidios para víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Quiero hablar sobre lo que limita que la ley 1448 de víctimas pueda ser una realidad, sabiendo obviamente que la magnitud del problema es enorme. Sin embargo, hay temas que deberíamos considerar, y yo llamo al gobierno nacional hoy, que se ha interesado por Bogotá. Quisiera poner algunos temas que consideramos son realmente cuellos de botella en la implementación de esta ley. Por ejemplo, el tema de tierras. El tema de tierras, cuando hay en un país más de 5 millones de desplazados por el conflicto, el tema de tierras no se resuelve solamente por la vía de la restitución de tierras. La mayoría de las víctimas desplazadas no eran propietarias. La mayoría de las víctimas desplazadas salieron un día por el horror de la guerra, huyendo hacia las cabeceras municipales o las grandes ciudades. De las 469.000 víctimas que hay desplazadas en Bogotá, el porcentaje de propietarias es ínfimo. Y si bien los procesos de restitución de tierras se vienen llevando a cabo con lentitud, con mucha lentitud,
el principal problema no está ahí. El principal problema de resolver la situación de las víctimas está en adjudicación de tierras para los retornos y las reubicaciones y vivienda para las que se quieran quedar en la ciudad. Y resulta que cuando la Alta Consejería ha ido al INCODER a solicitar tierras para los desplazados que quieren reubicarse o retornar a sus lugares de donde vinieron, encontramos un decreto de abril del año pasado que no tiene ni siquiera en mención la palabra víctimas. No hay una sola hectárea de tierras para adjudicación para las víctimas. Y ahí yo veo el principal escollo para poder hablar de una implementación de la ley real, de la ley 1448. ¿Dónde está la tierra? ¿Va a seguir quedando en manos de los mismos, de los que la usurparon, de los que desplazaron? ¿Dónde está el gran esfuerzo para retornar y reubicar a las víctimas? Segunda preocupación, las velocidades en la asistencia y en la atención, en las ayudas humanitarias. Miren, nosotros logramos en el primer año de gobierno acabar con las filas, con las colas de los centros de atención. Hoy estamos volviendo a tener filas desde las 2, 3, 4 de la mañana. Y yo me puse a investigar por qué eran las filas. Y me fui centro por centro de atención a investigar por qué hemos vuelto a las filas. Y encontramos el turno número 141.000 de ayuda humanitaria de emergencia. Si hay turnos de esa magnitud, ¿cómo no va a haber filas? Segundo, se dividió la ayuda humanitaria de transición entre bienestar familiar y la unidad. Pues la gente va todos los días a que le digan su turno todavía no le toca. Pregunto, ¿por qué no se puede bancarizar y que la víctima no tenga que ir a nada, a un centro de atención a que le digan su plata no está, su turno es el 140.000 y tener un cumplimiento real de la ayuda humanitaria? ¿Por qué no se puede la persona llegar, que le entreguen su ayuda humanitaria de manera inmediata? Porque la emergencia es emergencia. Mientras existan ese número de turnos, es imposible que no haya filas en los centros de atención. Mientras no haya armonización en el pago de bienestar con el pago de la unidad, no va a dejar de haber filas por más centros que hagamos, cada vez tratando de hacerlos más grandes, cada vez tratarlo de hacerlos. No, porque el problema es un problema que no se resuelve así, se resuelve es con voluntad de que la plata esté inmediatamente, la víctima llega a solicitarla. ¿O no? Ustedes lo conocen. Entonces, queríamos unas palabras de nuestro secretario de Integración antes de que se retire. Yo voy a terminar ya casi un minuto entonces, y me devuelve. ¡Habla, Jorge! Presidente, disculpa, no quiero interrumpir la rendición de cuentas, que tengo una reunión muy grande en Ciudad Bolívar, porque aunque algunos creen lo contrario, estamos gobernando y estamos gobernando los territorios que algunos que hoy se asumen en el gobierno de Bogotá ni siquiera conocen. Yo les quiero decir que este gobierno de Bogotá Humana se la juega a fondo con las víctimas. No por un discurso, sino por unos hechos con resultados que aquí presenta la Teresa, que merecen todo el reconocimiento de las víctimas y de la población colombiana.
Yo les quiero decir que en el año 2012 hicimos una reunión con el presidente de la República y definimos 7 temas de trabajo entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. El tema número 7 era víctima, restitución de derechos, reparación. El presidente anunció la creación de una mesa de trabajo y nunca cumplió con la convocatoria a pesar de la insistencia del gobierno distrital, lo cual muestra la indolencia y la incapacidad del gobierno nacional para asumir las responsabilidades que tiene en el tema de las víctimas. Y hoy estamos ante un hecho lamentable. Aquí la Procuraduría General de la Nación de un plumazo y hoy el presidente de otro plumazo acabaron con Bogotá Humana y con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esa es la realidad que estamos presenciando. El plan de desarrollo que votó democráticamente Bogotá, se lo robaron. Hoy decidieron borrar las estrategias y los objetivos del plan de desarrollo. Nosotros vamos a seguir en esta discusión a fondo con el gobierno nacional desde nuestra dignidad y desde nuestro respeto a la democracia. Allá ellos si cometen arbitrariedades en nombre de la institucionalidad. Allá ellos con su indolencia frente a las víctimas. Bogotá Humana se respeta y las víctimas se respetan. Gracias. Yo para terminar el informe quiero decir que en los próximos días entregaremos 2 centros de atención terminados. El de Suba, que lo estaremos entregando el 8 de abril, y un nuevo centro para fortalecer el tema en Ciudad Bolívar. Quiero decirles que hay retos importantes, pero creo que los retos más importantes están en manos de las propias víctimas. El primer gran reto creo que es seguir exigiendo mayores cupos de vivienda en la ciudad de Bogotá. Hoy el presidente dijo que iba a inyectar recursos en USME para población, que iba a inyectar recursos en USME para vivienda. Ojalá esa vivienda sea también para las víctimas. Con los indígenas hemos estado construyendo un decreto justamente para vivienda que respete su cultura, que respete su tradición. Y yo quisiera decirles, hay que insistir en ese decreto. No alcanzó a salir antes de que destituyeran al alcalde Petro. Eso no quiere decir que no haya que seguir defendiendo la iniciativa de una vivienda especial para las comunidades indígenas. Igual para la demás población, como lo mencionaba María Mercedes Maldonado, la secretaria de Hábitat, no puede ser que en las convocatorias que ha hecho el Ministerio de Vivienda solo haya 66 personas o hogares que se han presentado, como en el caso de USME 136, cuando allí están listas las viviendas para 350 familias, y ella ya anunció las viviendas que se están empezando ya a construir, como la Plaza de la Hoja, Las Margaritas, Villa Karen. Estén pendientes, y mientras la Alta Consejería exista, estará pendiente de que ustedes hagan el recorrido por los diferentes programas de vivienda y puedan tener un acceso real a la vivienda. En el tema de emprendimiento y empleabilidad, que hay más de 7.500 hogares caracterizados, 12.000 millones aprobados para esta vigencia de este año. Yo les invito a que ustedes estén muy pendientes para que sus proyectos, los que presenten, así como el acceso al empleo, sea realidad. En ese sentido,
las diferentes organizaciones de víctimas, la mesa distrital de participación, equipos locales, veedurías, para que las cosas realmente se puedan ejecutar. Y en el tema de tierras me parece fundamental exigir al INCODER, al Gobierno Nacional, oferta de adjudicación de tierras para retornos y reubicaciones de la población desplazada. No solo la de Bogotá, la de todo el país. Es que más de 5.000, casi 6 millones de personas desplazadas por el conflicto ameritan que haya una política de tierra real para que las víctimas no sigan estando de un lugar para otro sin ninguna garantía de derechos y de reconstrucción de sus proyectos de vida. Yo quiero decirles, haciendo un cuadro comparativo no odioso, quiero decirles, no un cuadro para demeritar los esfuerzos que hacen otras entidades territoriales, pero sí para reivindicar el esfuerzo de Bogotá en este proceso. Estuve averiguando cuáles eran los presupuestos de las diferentes entidades territoriales más grandes del país, en donde podemos, por ejemplo, Bucaramanga, 953 millones, Medellín, 19.000 millones, Cali, 6.277 millones, Barranquilla, 1.100 millones, Bogotá, con los programas de educación, vivienda, asistencia, atención, salud, educación, protección, 314.206 millones. Queremos que Bogotá Humana continúe con los programas de las víctimas, en la dignidad, en la búsqueda del reconocimiento de los derechos, de la dignidad de las víctimas, en el logro de la reparación integral, de la verdad, de la justicia, porque solo así, solamente así, será posible la paz en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Teresa. A continuación, unas breves palabras de la secretaria distrital de la Mujer, la doctora Marta Sánchez. Buenas tardes a todas y a todos. Solamente reafirmar lo que ayer como gabinete distrital salimos a medios a decir, y eran varios alertas. Y creo que una alerta muy fuerte es que este programa y los programas que viene adelantando la Alta Consejería para las Víctimas está en riesgo. Está en riesgo por la toma que ha hecho el gobierno nacional al gobierno distrital, porque claramente este no es un tema que sea reeleccionista, porque el tema de los derechos de las personas no es central en la agenda del gobierno nacional, porque el compromiso de la Bogotá Humana y del alcalde Petro se está evidenciando no solamente en los presupuestos que nos acaba de nombrar Ana Teresa, sino ya en resultados concretos de lo que es la atención integral. Nosotros como Bogotá Humana tenemos una gran apuesta por la paz en este país, pero no solamente por la firma entre los actores del conflicto, sino, como dice Ana Teresa, porque realmente hayan condiciones reales para todas las personas y sobre todo para las víctimas que tiene y que sigue teniendo este país. Nosotros ayer también, nosotras y nosotras en el gabinete hemos dicho que a partir del 2 de abril nos constituimos como gabinete en la sombra. Como gabinete en la sombra para hacer veeduría precisamente a todos los programas de la Bogotá Humana, y este programa es un objeto de veeduría central por parte de todas las personas que conformamos este gabinete.
Seguiremos acompañando, seguiremos exigiendo que se cumpla y llamamos a toda la ciudadanía, como lo decía Ana Teresa, a hacer realmente veeduría porque todo esto se siga implementando, porque todos los compromisos del gobierno nacional realmente se cumplan con todas las víctimas, pero que sobre todo todos los programas de la Bogotá Humana se sigan implementando y no, como se anunció esta mañana, se pretendan hacer otros planes de gobierno y otros modelos de diferentes de ciudad como los que están en este momento aprobados en la ciudad. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor Camilo González Pozo, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se dirigirá a todos los que estamos aquí presentes. Sí, antes, Camilo, de darte a ti el micrófono, quiero también algo que olvidé en la presentación general, en las recomendaciones y los retos a seguir, decirles la importancia y reiterar la importancia que tiene la organización de las víctimas a nivel local, a nivel de las distintas localidades. Nosotros tenemos localidades como Ciudad Bolívar, que tienen, en la cual habitan más de 30.000 víctimas del conflicto. Localidades como Bosa, como Suba, como Kennedy, Rafael Uribe, localidades en donde la población víctima es muy, muy grande. La organización, la construcción de espacios de participación es fundamental, porque solo con la participación, solo con la palabra, con la participación en la construcción de los presupuestos, con todo esto es posible que logremos realmente una ley que se pueda decir es una ley que logró la reparación de las víctimas. Por eso, una invitación a la participación. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos ustedes. En este breve saludo me voy a referir solamente a dos puntos. Uno, el significado de este centro de memoria, y dos, la convocatoria al 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y de la Solidaridad con las Víctimas. Sobre el centro de memoria donde nos encontramos, en una rendición de cuentas como esta, yo creo que es importante destacar que este centro de memoria, que logra culminar su construcción gracias al programa de la Bogotá Humana, al compromiso de su alcalde, de la alta consejera, de toda la gente que ha trabajado día a día para que esto sea posible. El 80% de la ejecución financiera para que esta obra se construyera se garantizó en esta administración. Sin las decisiones que se tomaron en el año 2008, hubiera sido imposible concebir este centro. Pero sin el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones y la determinación de Bogotá Humana, hubiera sido imposible culminar su construcción. Este es un logro de la Bogotá Humana y como ese hecho histórico quedará para la memoria. En segundo lugar, quiero hablar del 9 de abril, de la convocatoria y de lo que significa este año. El propio alcalde Gustavo Petro se ha pronunciado en el día de hoy llamando a hacer de este próximo 9 de abril un día de movilización en toda Colombia por la democracia y la paz. Quiero sumarme a esa convocatoria que también ha venido trabajando la alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, en colaboración con organizaciones de víctimas, instituciones de diverso orden, y señalar la importancia política que tiene. Lo que estamos viviendo hoy en Bogotá es una confrontación de proporciones mayores en las luchas de poderes
y en el futuro de la paz de Colombia. Algunos lo quieren reducir a un asunto jurídico, a las buenas o malas determinaciones de un procurador o de un presidente. Pero aquí hay mucho más que eso, porque la acción que se desarrolla contra Gustavo Petro desde la hora cero de su posesión en la alcaldía tiene que ver con una determinación doble. Por un lado, de quienes han aspirado a mantener a Bogotá como un botín, quienes a través de los carruseles de la contratación se acostumbraron por décadas a vivir de los malos manejos del presupuesto, de contratos leoninos, de sobrefacturaciones, de robarse lo público, y que no podían tolerar que a nombre de la transparencia y de la no corrupción llegara un alcalde a decirles: hasta aquí les llegó la fiesta. Por eso le declararon la guerra a Gustavo Petro desde el primer momento. Como ha dicho el señor Tapias en declaraciones ante la Fiscalía, se reunieron al día siguiente del triunfo electoral de Gustavo Petro grandes contratistas que él ha denunciado con nombre propio, y se pusieron de acuerdo en un plan de sabotaje, comenzando por el tema de las basuras, y decidieron no entregar debidamente los vehículos al término de la contratación. Decidieron convertir el tema de las basuras en un tema de catástrofe sanitaria y armar el tinglado para que otros también interesados en esa confrontación colocaran las trampas necesarias y desataran desde el primer día la campaña diciendo: estamos con un alcalde que no sabía de gerencia. No le dieron ni siquiera un cuarto de hora de tiempo de gracia, como se ha acostumbrado en todas las historias de los gobiernos. Le decretaron la oposición total. Y en segundo lugar, para culminar la tarea, pasaron por encima de la ley, del Estado de Derecho, y acomodan la interpretación de las leyes cada vez que ellos quieren. Entonces, por eso el próximo 9 de abril tendrá que ser un día de movilización en defensa de la democracia y de la paz, porque también la paz está en cuestión. Yo los quiero invitar entonces a que concurramos el 9 de abril todos a esta convocatoria, de modo que en las horas de la tarde la Plaza de Bolívar vuelva a refrendar las banderas de defensa de lo público, de la democracia y de la paz. Me permito saludar al doctor Rodrigo Arteaga, director de la Territorialidad de Bogotá, de la Unidad de Restitución de Tierras. Asimismo, al doctor Danilo Vega Arévalo, personero delegado por Bogotá o vicepersonero, que está acá en la segunda fila de este lado, del lado izquierdo. A la doctora Diana Mendieta, directora de la Unidad Territorial del Centro de la Unidad de Víctimas. Bueno, y a continuación le damos la palabra al público que hoy nos acompaña y que ha estado tan atento a todas las intervenciones. La persona que se inscribió en primer lugar fue el señor Germán Londoño, lo tengo aquí a mi izquierda. Él es miembro integrante de la Mesa Distrital y Nacional de Víctimas reunida en Viva la Ciudadanía. Por favor, les agradecería que las intervenciones sean cortas, sean breves, para que todos tengan derecho a participar. Son 10 intervenciones, esto lo hacemos por tema de tiempo y porque esta transmisión se está haciendo en directo por Canal Capital. Claro que me verdad, compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo la señorita moderadora, hago parte de la mesa informal de víctimas que nos reunimos cada 8 días en Viva la Ciudadanía y de la cual aquí hay un funcionario muy eficiente, mi compañero Jorgito Escobar, que nos ha colaborado demasiado. Es una mesa de más de 15 organizaciones que nos reunimos para evaluar
y para tener unos excelentes niveles de interlocución con el distrito, más no con la nación, oígase bien. Allá hemos visto numerosos funcionarios suyos, doctora Ana Teresa, atendiendo las solicitudes y son muchos los problemas que nos han solucionado en carácter individual y colectivo. Aparte de como me acabo de identificar, soy uno de los cientos y miles de indignados en Colombia por la destitución de nuestro alcalde Gustavo Petro, compañeros. Así las cosas, el negro panorama para nosotros las víctimas se nos viene de... Un compromiso de parte de la administración distrital, que es su reubicación en los próximos meses, donde Bogotá acogió un subsidio completo para que puedan ser reubicados en otro lugar de la ciudad. Eso tiene que mantenerse, porque sobre esto ya hay decretos que están firmados, están jurídicamente, tienen la solidez y por lo tanto eso no puede echarse para atrás. Muchas gracias. Bueno, pido que haga presencia entonces, de acuerdo con las inscripciones que realizaron, al señor Fernando Gil, representante del Grupo de Reparación de Telecom, y se prepara el señor Juan Domingo Collante, representante legal de Asobica. No es fácil hablar con calma en estos momentos. Lo primero que quiero es darle las gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la doctora Ana Teresa Bernal y a su oficina de víctimas, de reparación de víctimas y de atención de víctimas. Resulta que para nosotros los trabajadores de Telecom, que fuimos despedidos injustamente, fuimos convertidos en víctimas del conflicto armado, porque para poder entregarle esa empresa a las multinacionales, hubieron de asesinar a nuestros abogados, asesinar a algunos dirigentes sindicales nuestros, amenazarlos, desplazarlos y quitarles el empleo, y nos convirtieron en víctimas. El único alcalde del país, los únicos funcionarios públicos que reconocieron esta actitud y estos hechos fue el alcalde Gustavo Petro de Bogotá y su oficina de víctimas. De la misma manera, el atropello que se está cometiendo contra el alcalde Gustavo Petro hoy, violando toda la institucionalidad nacional e internacional, afecta de manera directa a todas las víctimas del conflicto armado en Bogotá, que son más de 500.000, y a todas las víctimas a nivel nacional, porque nadie ha hecho tanto por las víctimas como el alcalde Gustavo Petro y la Bogotá humana. Y todo el plan de desarrollo y el plan de gobierno de Gustavo Petro tiene como prioridad a las víctimas del conflicto armado, en vivienda, en educación, en salud, en transporte, en todos los terrenos, que nos pongan una sola línea donde no seamos capaces de dar la discusión, y todo lo que ha hecho esta alcaldía por favorecer a los menos desfavorecidos. Por supuesto, la batalla es, como lo plantea aquí el compañero Camilo González, es la batalla entre la institucionalidad ladrona, entre la institucionalidad que se raponea los recursos públicos, en que atropella, victimiza, masacra, y un gobierno humano que borra las brechas entre unos y otros, una Bogotá humana. De eso se trata. Ese es el enfrentamiento que hay a fondo, y estamos al borde de una dictadura donde este señor Juan Manuel Santos acaba de voltear la cola y se entregó de manos y patas al Procurador General de la Nación,
un señor atrabiliario, un señor déspota, atrasado y que con todos los calificativos que se le pueden calificar a este señor, allá se entregó Santos. Yo de la misma manera invito a dos cosas. Uno, que si Santos no se roba a Bogotá Humana, nombra una persona de la terna en reemplazo del alcalde Petro. Y si vamos a elecciones atípicas, vamos a votar de manera decidida por el progresista que vamos a poner en cuestión. ¡Vamos! Y segundo, este 9 de abril será la marcha de las víctimas, del Día Nacional de las Víctimas. Y Gustavo Petro y su equipo de gobierno vamos a marchar para demostrar el atropello gigantesco que se está cometiendo contra la población colombiana, contra los demócratas de Colombia y contra la constitucionalidad de este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de seguir con el señor Collante, me permito formularle una pregunta que hace uno de los asistentes a nuestra rendición de cuentas. Se pregunta la señora Ángela Guarnizo. Dice, la casa de paso para etnias que le propusimos al alcalde mayor de Bogotá, ¿cómo la vamos a ejecutar? Bueno, lo que hay en este momento es una propuesta de decreto para el tema de la población indígena que se encuentra en Bogotá. Esa propuesta se ha estado trabajando con las comunidades indígenas, se ha estado en el diseño, se ha estado avanzando en ese diseño. El decreto no alcanzó a salir, pero como les decía antes, es muy importante que se continúe trabajando en esta iniciativa para que haya un espacio apropiado tanto a la identidad cultural, apropiado para que las comunidades indígenas, también las comunidades afro, tengan lugares donde estar en la ciudad sin que eso atente contra su cultura y su manera de vivir. Es un tema que no es fácil, pero que hay que seguirlo trabajando y que si hay la disposición y la voluntad política puede salir adelante. Muchas gracias, doctora Ana Teresa. Bueno, le doy la palabra al señor Juan Domingo Collante, representante legal de Asobica, y se prepara el señor Omar Calderón, presidente de la Unión Patriótica. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, señores funcionarios. Muy buenas tardes, doctora Ana Teresa y los demás funcionarios que nos acompañan hoy aquí. Bueno, voy a hablar directo porque son cosas que prácticamente nos están incomodando, nos tienen indignados a nosotros como víctimas. Uno, el arrebato del alcalde. Nosotros prácticamente las víctimas estamos huérfanas, porque el único alcalde que ha sentido el clamor, el hambre, la necesidad del pueblo más necesitado se llama el alcalde Gustavo Petro y su alta consejera. Por eso hoy me siento revictimizado, o nos sentimos revictimizados los pobres de que nos hayan quitado al alcalde de esta manera. ¿Por qué? Hay unos temas de los cuales están hablando y de los cuales fueron de los que el gobierno nacional se agarró para destituir al alcalde Petro. Voy a hablar, doctora Ana Teresa. Uno, el problema del medio ambiente. El problema del medio ambiente no fueron las basuras. El problema del medio ambiente, ¿sabe qué sí está afectando al pueblo colombiano? Son las curtidoras de cuero que tienen aquí en Tunjuelito, que ese aire y esa contaminación llega hasta Ciudad Bolívar, invade una parte de Bosa, invade otra parte de Usme y del Col del Virrey, y otra parte que viene a descansar acá
al 20 de julio. Esa sí es una contaminación, eso sí nos está contaminando, pero como eso es de la oligarquía, de los oligarcas, no pasa nada. Es la hora que el alcalde comience a denunciar, y doctora Ana Teresa, eso sí es un daño a la humanidad. Eso sí es un problema ambiental, no lo de las basuras. El dolor que tienen es porque el alcalde Gustavo Petro les arrebató aquella cantidad de recursos que se robaban, se ganaban en un día las grandes empresas de los más ricos para volverse más ricos y nosotros los pobres más pobres. Ese es el problema que a ellos los está afectando. Ese es el problema que los tiene así, por eso nos sacan al alcalde de esa manera. Ahora, quieren acabar con la alta consejería. Nosotros como víctimas, compañeros y compañeras, unidos más que nunca. ¿Qué pasa? No podemos permitir de que nos quiten la alta consejería. ¿Por qué? Con tanto esfuerzo y con el día a día de nosotros como víctimas, prácticamente esto duele. Se ha construido la alta consejería con el esfuerzo de todos nosotros y por el bien de nosotros y porque el alcalde Petro no tiene su mente perversa en solo hacerle daño a la humanidad. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente. Si el gobierno nacional quiere quitarnos, arrebatarnos la alta consejería para las víctimas, aquí todos nosotros nos pondremos la mano en nuestro corazón como víctimas y elevaremos una denuncia internacional ante los medios como víctimas, porque este atropello tampoco nosotros lo podemos permitir. Si la alta consejera es para las víctimas, yo creo que nosotros como víctimas tenemos que reclamar nuestro derecho por ley. Ahora, nosotros tenemos que estar más unidos. ¿Por qué tenemos que estar más unidos? Porque miren, el gobierno nacional que hizo Vargas Lleras en Aguachica Cesar, Vargas Lleras en Aguachica Cesar hizo unas viviendas, las cuales me van a mandar y van a venir unos compañeros víctimas del conflicto armado en Colombia. Les hicieron unas entregas de una vivienda donde no cabe ni la cama. Y hoy van a echar atrás el subsidio de vivienda. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno nacional se le olvidó en tantos recursos que ha invertido en hacer una caracterización con las víctimas para saber de cuánto se compone cada núcleo de familia. Y han hecho unas cajas de fósforo que solamente caben 2 personas. Y yo creo que nosotros como víctimas merecemos una vivienda digna, una vivienda que tenga sus metros completos, una vivienda donde nosotros no tengamos por qué vivir hacinados. Y ahora yo digo una cosa, el Estado se le fueron las luces. Denunciemos todo esto porque realmente esas viviendas las hicieron como cayeran, pero para hacer política. Y yo les digo, no más a la reelección, no más a la reelección. Muchas gracias. Calderón, presidente de la Unión Patriótica, por favor. Buenas tardes, Ana Teresa y demás compañeros. Buenas tardes a los participantes de esta jornada. Quiero en nombre de la Unión Patriótica reconocer en el gobierno distrital encabezado por el compañero Gustavo Petro y en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, encabezado por la doctora Ana Teresa Bernal, quiero reconocer el hecho de que esta administración, en el caso de las víctimas y en el caso de la Unión Patriótica, ha partido del reconocimiento del hecho de que la Unión Patriótica ha sido y es víctima de un genocidio por razones políticas, y que ese genocidio por razones políticas
requiere, y esos fueron los adelantos que hemos logrado con la alta consejería, de dos condiciones básicas para que sea superado. Uno, el fortalecimiento del sujeto colectivo de derechos. En este caso, esos son los elementos sobre los cuales hemos tratado de avanzar para que una organización que fue objeto de la liquidación sistemática y continua de cerca de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica pueda reconstruir sus estructuras y actuar en función de la lucha por el segundo elemento que hace parte de ese reconocimiento que nosotros encontramos en la Administración Distrital, por el hecho de que la solución para el caso de la Unión Patriótica es una solución que pasa por el reconocimiento y la transformación del régimen político colombiano, que es un régimen político en donde el establecimiento niega de manera sistemática y continua el derecho a ejercer gobierno por parte de las fuerzas alternativas. Y en eso hay una demostración de que las estructuras de poder político en Colombia predominantes tienen un patrón de comportamiento frente a las fuerzas alternativas que hemos ejercido gobierno o que ejercen gobierno, y la demostración de que esas estructuras están plenamente vigentes ha sido la actitud del establecimiento del Estado, del Gobierno Nacional, frente o con la destitución arbitraria del alcalde Gustavo Petro. Esas coincidencias o esa ausencia de garantías para ejercer gobierno lo vivió la Unión Patriótica, que logró gobernar en 23 alcaldías directamente y en 120 otros municipios en coalición, llevando a cabo dos características en sus programas de gobierno de orientación social y programas en defensa de lo público, que configuraban una agenda de gobierno propia que de defensa de los intereses populares o de toda la ciudadanía en contravía de las agendas nacionales, igual que ha sucedido con el gobierno de Bogotá. Y frente a eso se han tocado los poderes predominantes, los poderes de los contratistas, los poderes de las mafias que controlan la economía del país, y la reacción del establecimiento frente a la Unión Patriótica fue la liquidación de 11 de sus alcaldes en ejercicio y el asesinato de 8 más de nuestros compañeros una vez abandonaron las alcaldías, y cuando de nuevo la ciudadanía elige una fuerza alternativa que representa sus intereses, actúa de manera contundente, destituyendo al alcalde Gustavo Petro. Entonces, nosotros creemos que esta lucha por los derechos de las víctimas parte, y en eso compartimos con la alta consejería, la idea de que se requiere a su vez avanzar en la conquista de que en Colombia tenemos que ganar el derecho de los colombianos a que la regla principal de la democracia, que es la regla según la cual la democracia es un mecanismo para cambiar el signo de los gobiernos, se pueda cumplir y que no se siga violando como el establecimiento lo ha hecho actualmente con la administración, y que reafirma que en Colombia hay toda una política sistemática de persecución contra las fuerzas alternativas que ejercen poder en el país. Gracias. Muchas gracias, señor Calderón. Vamos a darle la palabra a 2 personas más, y por tiempo no podemos que más personas pasen a la tarima, pero vamos a estar atentos a través de unos papeles que están rodando por el auditorio para que las preguntas que se queden sin respuesta ahora sean atendidas a la mayor brevedad. Le doy la palabra al señor Francisco Bolaños, de la organización del Comité Nacional de Víctimas. Y por último, se prepara el señor Carlos Gerson Mojica, de la Federación Funda Futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Bolaños, representante del Comité Nacional de Víctimas. Buenas tardes a la doctora, al doctor Camilo,
a los miembros de la Bogotá Humana que esta intervención es precisamente para ellos. Nosotros como representantes de víctimas, queríamos que estuvieran firmes ahorita más que nunca, que nadie renunciara, porque es que el próximo alcalde, en este momento, el alcalde que en este momento está es ilegítimo. No fue el que nosotros elegimos por nuestro propio voto. Entonces, estamos reclamándole directamente a los funcionarios del distrito por qué en este momento renuncian. Es cuando más deben de estar fuertes, luchando por esas ideas progresistas, por esas ideas de nuestro líder caudillo, Gustavo Petro. Entonces es un llamado primero que todo a ellos, y porque en este momento aspiramos a tener la terna, dentro de esa terna, a tener un alcalde progresista, un alcalde que continúe con las políticas de Gustavo Petro, un alcalde que nos represente. Nosotros en ese momento quedamos, como lo decía hace un momento un compañero, nos sentimos huérfanos, no sabemos para dónde coger, si para allí o para acá, ¿qué hacemos? Yo visito prácticamente 2, 3, 4 veces a la semana el Centro de Dignificar de la 63, en el cual le pedí muy respetuosamente a la doctora Ana Teresa Bernal que me dejara coordinar el 9 de abril la marcha, que nos hiciéramos visibilizar ante Colombia y el mundo, porque el mundo supuestamente en este momento nosotros no existimos para el mundo, es más, ni siquiera para nuestra Colombia, porque el decir del gobierno nacional es que nosotros lo tenemos todo, que aquí no hay hambre, que aquí estamos divinamente, vivienda, educación, salud, aquí no nos falta absolutamente nada. Hace 8 días me recuerdo tanto, y lo decía hoy en una intervención que tuve con algunos de mis compañeros, y le decía, sentado por allí hace 8 días a la doctora Ana Teresa, le dije, ella hacía alusión al árbol que había sembrado Petro con Santos, y le dije desde allí, acuérdense que la última palada de tierra se la echa Santos a Petro, y así fue. Nosotros, compañeros, la invitación que hacen los demás compañeros es a unirnos. Por favor, no se vayan, presten atención. Nosotros no significamos mucho para ustedes, pero si nosotros no nos unimos, si no compartimos, si no nos organizamos, aquí el capitalismo va a seguir pasando por encima, así venga el caudillo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Y por último, la intervención del señor Carlos Gerson Mojica. Muy buenas tardes para todos y todas. Muy buenas tardes, doctora Ana Teresa. Aquí les va a hablar un pedazo de persona que queda de la guerra absurda que vive nuestro país, Colombia. ¿Por qué les digo que un pedazo? Porque en este cuerpo que ustedes están viendo hay 152 platinas y una bala incrustada en la cadera. Solo por reclamar los derechos propios de alguien que perdió su tierra por una guerra absurda que el mismo gobierno nacional la fundó. Por eso nunca me da miedo dar la cara, porque me acompaña el mejor escolta, que es el de arriba. Gracias a él, en cualquier escenario que me inviten, allá estoy. Y yo les quiero hacer la siguiente advertencia a toda la población víctima del conflicto armado interno, a todas las víctimas de las minas Quiebrapatas, a todas las víctimas del gobierno nacional, para que esta unión que nosotros vamos a hacer para el 9 de abril, que sea una marcha, pero que sea una marcha histórica en realidad, y que si nos vamos a unir entre aquellos que en realidad se creen líderes de organizaciones y fundaciones, que sea con dignidad, que representemos a esas víctimas, pero de una manera honesta, que no les estafemos un peso, que no les quitemos el pan de la boca al mismo pueblo, porque el líder es aquel que orienta y gestiona y ayuda a un pueblo a salir de la pobreza, no aquel que vive del pueblo. La guerra de nosotros es contra el Estado, compañeros.
Contra él es la guerra y a él es que le tenemos que pelear como víctimas. Por eso, si nos vamos a unir en realidad el 9 de abril a una marcha histórica, que sea de corazón, que tengamos el apoyo de la gran Bogotá humana, que tengamos el apoyo de nuestro alcalde destituido, el doctor Gustavo Petro, que ha luchado de una manera muy justamente por las víctimas, pero que también nosotros necesitamos saber de parte de la doctora Ana Teresa Bernal, cuál es el candidato que va a elegir la nueva Bogotá humana o la nueva alcaldía para tener todo el apoyo de nosotros como víctimas de la población de la población víctima de esta guerra, de este conflicto que vive nuestro país Colombia. Estas platinas que yo tengo, la mitad se las debo a los grupos al margen de la ley y la otra mitad al Estado, que me han querido silenciar en 4 atentados que me han hecho, pero no lo han podido hacer, gracias al de arriba. Muchas gracias. Yo le quisiera contestar lo que usted dijo. Nosotros como las personas que renuncian, o sea, le tienen que hacer el reclamo es al procurador y al presidente Santos que destituyeron al alcalde Petro, realmente, ¿sí? O sea, ellos fueron los que generaron esta crisis que hay en este momento en esta ciudad, como lo hemos dicho. Los que renunciamos fuimos los secretarios y secretarias de despacho. Y los secretarios y secretarias de despacho, lo que en el proceso cuando llegó el ministro Pardo, lo que le dijimos es vamos a tener un espacio de transición para que precisamente no vaya a haber un caos en esta ciudad. Pero adicionalmente se le ha solicitado a todos los funcionarios y funcionarias de las diferentes entidades del distrito, incluyendo las personas de la alta consejería, para que permanezcan mientras está vivo el programa de la Bogotá humana. Consideramos y esperamos que el gobierno nacional respete realmente todas las posibilidades que haya de nombrar una persona de una terna. En esto se puede demorar, como ha sucedido en otras ocasiones, de rechazar una terna, que le vuelvan a presentar otra terna y dilatar todas las cosas que existan. Pero nosotras y las personas de este gabinete, no solamente de los que somos los secretarios y secretarias, sino de todas las personas que son funcionarias y funcionarios, tenemos el más profundo compromiso político, ético y político con las víctimas de la ciudad y no vamos a abandonar este tema, ya sea dentro del gabinete o por fuera del gabinete. Ustedes cuentan con nosotras para hacer toda la exigibilidad que tenga que hacer, pero la alta consejería sigue y continúa mientras esté vivo el programa de Bogotá humana, ¿sí? Entonces, para que eso quede claro. Bueno, agradecemos a todas y a todos los asistentes a este acto de rendición de cuentas de la Bogotá humana. Por la dignidad de las víctimas, seguiremos trabajando por el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral para todos. Que tengan un feliz resto de tarde. Gracias. Bueno, esta ha sido la rendición de cuentas por parte de la doctora Ana Teresa Bernal, alta consejera para los derechos de las víctimas del Distrito Nacional. Durante 2 años se han creado 5 Dignificar en la ciudad, en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Chapinero y 2 centros de atención en el terminal de transportes y en la zona de Mártires. La doctora Ana Teresa también ha dicho que en pocos días se inaugurarán 2 centros más de atención, uno en Ciudad Bolívar y otro ubicado en la localidad de Suba. También la doctora Ana Teresa Bernal ha dicho a los asistentes y en su rendición de cuentas que todas las víctimas que llegan a Bogotá tienen asegurado el 100% de la prestación de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la ley, pero que la atención a todas las víctimas durante estos 2 años ha sido garantizada
en el tema salud. En el tema educación también se ha ayudado a estas personas para que ingresen a estudiar en primaria, secundaria, con todas las garantías de ley. Además, se ha prestado el servicio de acompañamiento psicosocial a estos jóvenes y niñas que entran a la escolaridad en el Distrito Capital para asegurarles un mejor aprendizaje y de adaptación a la ciudad. Además, por último, se ha invitado este 9 de abril a la movilización por la memoria y la consolidación de las víctimas del conflicto. 9 de abril por la democracia y la paz. Las demás cifras que ha entregado la doctora Ana Teresa Bernal el día de hoy podrán ser consultadas en su página web de la Alta Consejería en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta es la información que se genera desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito Capital. Sigan ustedes con la información habitual y la programación habitual de Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital presentó Rendición de Cuentas 2013. El sector cultura, recreación y deporte.